Vamos a hablar de esa situación que tal vez usted padece y le dice, no, eso es normal, tengo muchas ganas de orinar, a veces no aguanto, se me escapan unas gotitas o constantemente tengo esa necesidad de orinar. Eso se llama vejiga hiperactiva y hoy tenemos al urólogo, al doctor Luis Fernando Esquivel, que nos va a ampliar sobre el tema y nos explica exactamente qué es este padecimiento. Doctor, ¿qué es la vejiga hiperactiva? ¿Cómo la clasificamos como vejiga hiperactiva? Bueno, muy buenos días, muy buenos días Verónica, muy buenos días público televidente. Realmente la vejiga hiperactiva es esa necesidad imperiosa de ir a orinar, esa urgencia de querer ir a orinar, pero que no lo logramos controlar. Eso es lo que llamamos vejiga hiperactiva. La vejiga es un órgano de almacenamiento de orina que la capacidad vesical normalmente son como 400, 500 cc. Normalmente con ese volumen tenemos que tener ganas de orinar, pero ¿qué pasa esas personas que de repente tienen un deseo de ir a orinar, una urgencia de ir a orinar, no la pueden controlar y tienen que ir rápidamente al baño? Ese es el síntoma principal, la urgencia de la vejiga hiperactiva, que se cataloga no como una enfermedad, sino como una condición clínica. El otro síntoma muy importante es la urge incontinencia o la incontinencia urinaria de estrés. Es que la persona tiene ganas de orinar, tiene que ir corriendo al baño y en ese trayecto tiene fugas de orina. Hay pequeños escapes. Exactamente, eso le llamamos incontinencia de urgencia o incontinencia urinaria de estrés. Luego, cuando durante el día vamos al baño más de 10 ocasiones, pues definitivamente no es algo normal. Si en la noche nos levantamos más de 2 ocasiones también a orinar, pues para nada es normal y obviamente esto implica en la persona una alteración emocional, psicológica y una alteración en la dinámica familiar, porque esas personas se aíslan de actividades familiares, se trasnochan, llegan cansados al trabajo. Entonces es una condición clínica que a nivel mundial es muy frecuente. En Estados Unidos, que les gusta mucho el tema de las estadísticas, se habla de que aproximadamente 33 millones de habitantes americanos, bueno, de Estados Unidos, padecen de esta condición clínica y se habla de 30% en hombres y 40% en mujeres. En Costa Rica es una condición que también es frecuente, igual en hombres y mayor en mujeres, y es algo que no debemos de dejar pasar inadvertido porque es una condición que se puede tratar. ¿Hay otras señales, doctor, además de las que usted nos acaba de mencionar? Eventualmente la persona podría tener infecciones urinarias a repetición, puede estar como con dolores suprapúbicos constantes, que cuando hablamos de dolores suprapúbicos hablamos dolores arriba de este hueso del pubis, porque detrás del pubis está la vejiga. Detrás de la vejiga, más hacia la porción posterior, está el útero. Entonces, cuando la vejiga se llena... En el caso de las mujeres lo podríamos confundir con dolores menstruales, doctor. Podemos confundirlo con dolores menstruales, pero esa necesidad de ir a orinar, ya tengo que ir a orinar, puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, una persona que de repente no padece ninguna enfermedad, de repente empieza con esta sintomatología, bueno, pues es un motivo de consulta para un estudio respectivo. Ahora, doctor, las edades, ¿por qué después de los 40 se sufre más de esta condición? En realidad, esta condición puede aparecer en cualquier momento, pero es más frecuente en edad avanzada. Pero ojo, que no podemos pensar que esto es algo normal. Normalmente la vejiga tiene unas terminaciones nerviosas que se conectan con el cerebro, viajan por el cordón espinal. Cualquier alteración desde el cerebro hacia la vejiga, desde los receptores hasta las neuronas, cualquier alteración puede hacer que de repente se envíe una señal errónea de que la persona tiene que orinar ya. Esa señal errónea, la persona la va a captar como que tengo que ir a orinar, pero qué raro, acaba de ir hace 30 minutos. Entonces tiene que ir a orinar nuevamente, evacúa nuevamente la vejiga, y esa alteración que se da desde el cerebro hacia la vejiga es lo que va a producir esta hiperactividad vesical, que es algo que no podemos controlar. Con la edad empiezan a aparecer enfermedades como la diabetes, el corazón, la hipertensión. Las personas pueden tener accidentes cerebrovasculares, pueden tener enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple o una serie de enfermedades, incluso lesiones del cordón espinal,
lesiones de cervicales, de la columna torácica, la columna lumbar o sacra, y estas lesiones pueden aumentar el riesgo de hiperactividad vesical. Por eso es que es más frecuente conforme pasa la edad, es más común, pero ojo que es algo de las cosas más importantes. No podemos verlo como que es algo normal. Mira, ya tengo 70 años, es normal que me levante 6 veces a orinar. No es normal. Tenemos que consultar porque muchas veces esto es tratable y la condición y la parte emocional del paciente va a mejorar muchísimo cuando logra controlar la vejiga. Pero ¿a quién no le ha pasado que de repente ganas de orinar, anda buscando un baño y esa sensación que no podemos dominar en ese momento es terrible? Ahora, doctor, los exámenes para identificar si es una vejiga hiperactiva lo que tengo, ¿cuáles serían? Bueno, siempre en medicina lo más importante es una muy buena historia clínica, un muy buen examen físico, estudios de gabinete, como lo más importante es un general de orina y un urocultivo para ver que la persona no tiene una infección urinaria, un ultrasonido de vías urinarias, sobre todo de la vejiga, y también un ultrasonido pélvico o abdomen para ver si hay alguna masa intraabdominal, una masa en el ovario, una masa en el útero que esté comprimiendo la vejiga y nos esté dando hiperactividad. Y en el hombre, en caso que tengamos la próstata muy grande, esa podría ser la causa de la hiperactividad. Hay un estudio muy importante, quizá los dos más importantes, una cistoscopía para descartar de que el paciente no tenga un tumor en la vejiga, pero el estudio que nos va a decir usted tiene una vejiga hiperactiva, sí o no, es la urodinamia. La urodinamia es un estudio que nos ayuda a nosotros, a los urólogos, para medir, evaluar la dinámica miccional. ¿Esto qué significa? Cantidad de veces que orina la persona. Exactamente, tenemos una fase de llenado con los cuales la vejiga se va llenando poco a poco, vamos teniendo ciertas sensaciones como primera sensación de orinar, primer deseo, urgencia y cuando ya tenemos que ir a orinar, y luego la fase de vaciamiento, que es cuando la vejiga se contrae el músculo detrusor y evacuamos la vejiga. Si durante la fase de llenado hay contracciones involuntarias, ese es el diagnóstico de vejiga hiperactiva, y eso lo vemos en una gráfica que lo que se tiene es un sistema computarizado que se conecta al paciente, se coloca una sonda vesical por el cañito de la orina, una sonda rectal. La sonda rectal nos va a medir la presión intraabdominal, la vesical nos va a medir la presión dentro de la vejiga. Cualquier situación que pase a nivel abdominal o a nivel vesical va a ser censado por el sistema. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchos pacientes llegan a la consulta ya tratados como con una vejiga hiperactiva, se les elimina, siguen sintomáticos, se les elimina el tratamiento que tienen, se les realiza una urodinamia y se ve que el paciente no tiene esas contracciones involuntarias. Tal vez lo que tenía eran malos hábitos miccionales, tal vez estaba ingiriendo mucha cafeína, tomando muchos tés, ingiriendo más líquido del que estaba tomando, tal vez estaba muy estresado y eso era lo que la causa y no realmente que tenía una vejiga hiperactiva. Pero el gol estándar para vejiga hiperactiva es la urodinamia. No debemos dudar en realizar una urodinamia porque eso es lo que nos va a decir, bueno, usted tiene esta condición clínica, la podemos tratar sí o no. Perfecto. Doctor Esquivel, muchísimas gracias. Y nos vamos, que indiferente de la edad, hay solución. No tenemos que quedarnos con la idea de que ya llegué a mi tiempo para que la vejiga falle. No es así. No es así. Muy amable, doctor.